Bendiciones. Hoy vamos a escuchar una respuesta a una pregunta que nosotros realizamos, como yo soy cristiano, al pastor Carlos Hoyo en su programa Pregunte Usted. La pregunta que le hicimos al pastor Carlos Hoyo en su programa fue: me han hecho una pregunta y no la he podido responder. Está en Colosenses 2:9. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Que dice que Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea que Jesús es Dios. ¿Quién murió realmente en la cruz? ¿El Hijo o el Padre? Si me dice el Hijo, significa que la divinidad escapó de la muerte y tendríamos dos dioses en la cruz, el que murió y el que escapó. Si me dice el Padre, ¿el diablo mató a Dios? Lo que vamos a analizar en el video es: vean la expresión facial de los panelistas al leer la pregunta. Esa expresión facial es de asombro. Ahora escuchemos la respuesta del pastor y vamos a ir analizando a la luz de la Biblia si efectivamente la respuesta del pastor está apegada a la Escritura o simplemente se está defendiendo un fundamento, un dogma de una organización. Pues es que hay una discusión, inclusive en el reciente pasado, yo estaba dando una enseñanza en la iglesia hablando acerca de por qué se salvó el ladrón. Y en mi intervención dije que el ladrón vio a Dios en la cruz. Dijo que el ladrón vio a Dios. El ladrón vio a Dios. Y el apóstol Pablo miró al Hijo de Dios, a Jesús. Y por igual a Esteban, vio al Hijo de Dios, vio a Jesús. La Biblia en Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto. Solo el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es el que ha visto a Dios. Entonces, si el ladrón miró a Dios, entonces si eso es así, que un ladrón inconverso conversó con Dios, imagínense, qué contradictorio. Porque en el caso de Moisés solo fue capaz de verle la espalda a Dios. Porque si él le miraba el rostro, Dios le dijo: nadie va a sobrevivir a mi presencia. Éxodo 33:20 dice: ningún hombre puede ver mi rostro y sobrevivirá. Éxodo 33:22: solo podrá ver mi espalda, pero no mi rostro. Y esa acción lo marcó de por vida a Moisés. Porque los hijos de Israel tenían que verlo con un velo en su rostro a Moisés. Al Hijo de Dios no miró a Dios, miró al Hijo de Dios. Lucas 1:35 confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Así que tenemos el primer error a la luz de la Escritura, la respuesta errónea que dio el pastor Carlos Hoyo. Y prueba de que el que estaba en la cruz era Dios es que cuando el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él no pensó ya, digo, no, en el futuro. Cuando venga en el reino, en el futuro. Y Jesús, para probarle que era algo más de lo que él pensaba, dijo: no, hoy mismo. No es mañana, es ya. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirle al hermano o a la persona que tiene la inquietud? No necesitaba probar quién era. El ladrón reconoció a su Salvador y realizó su confesión de fe para ser salvo, sin necesidad de ser bautizado, aunque muchos justificarán que fue porque el mandato no había sido dado, lo cual es un grave error, porque la Biblia registra que para ser salvos debemos creer, que para ser salvos debemos creer, y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Romanos 10, versículo 8 al 9. Marcos 16:16. Por eso dice: cree, mas el que no cree ya es condenado. No dice: cree y si no eres bautizado no eres salvo. Por eso la Escritura es muy clara en Marcos 16:16. Dice: mas el que no cree no es salvo. Mas el que no cree ya es condenado. Por no creer es que uno
es condenado por no creer. Jesucristo es Dios manifestado Amén. en carne. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice: grande es este misterio de la piedad, que Dios se nos manifestó en carne, y ese Dios se nos manifiesta, se nos dio a conocer como el Hijo de Dios. En Lucas 1:35, las profecías de Isaías 7:14 y Primera de Juan 5:6, que nos confirma que Jesús habitó entre nosotros, como hombre, 100% santo, 100% hombre. Entonces el misterio de la piedad dice que Dios mismo nos vendría a salvar. No dice el Padre nos vendría a salvar. Dice Dios mismo nos vendría a salvar. Jesucristo es nuestro hermano, según Hebreos 2:14. ¿Está claro? Jesucristo es Dios con nosotros, según San Mateo capítulo 1, verso 23. Tenemos una gran confusión. Primero nos dice que es humano. Anteriormente nos dijo que era divino. O sea, son modos de Dios. Con esto confirmamos de que ellos practican la doctrina del modalismo. Porque en cierto momento Dios es o actúa como padre, en otro momento actúa como hijo, actúa como hombre, y esto es incorrecto. Hebreos 2:11 dice: por lo cual no se avergüenza en llamarnos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús, los 33 años que él estuvo en la tierra, estuvo en su condición de hombre, 100% santo, 100% hombre. Jesús es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5. Cristo es Dios, pero debemos de tomar en cuenta el tiempo de Dios. Debemos conocer los tiempos de Dios. Eclesiastés 3:1 dice: para todo hay tiempo debajo de los cielos. Romanos 9:5 confirma que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué Jesucristo es Dios? Porque es Hijo del Altísimo. Por eso es que Lucas le llama Hijo del Altísimo. Por eso es que Juan 17:5 dice: glorifícame con la gloria que yo tenía antes a tu lado. Porque el Hijo del Altísimo siempre ha existido, es eterno. Por eso Hebreos 2:9-10: por poco tiempo fue semejante a nosotros, pero ahora lo vemos coronado de gloria y de honra, para que en su nombre se sujete todo lo que está por encima de los cielos y debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando ya Jesucristo resucitó, coronado y con su gloria, Jesucristo es Dios. 1:23 dice: Dios con nosotros, confirmando así que Dios mismo vendría a salvarnos en la persona del Hijo de Dios. Y en Jesús hay que reconocer dos condiciones que la Biblia le describe: Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Hijo del Altísimo significa que es eterno, Miqueas 5:2. En Lucas 1:35 se le llama Hijo de Dios, el santo ser. Entonces, con esto confirmamos que el pastor está cometiendo una herejía. Y esta herejía se llama patripacionismo, de que el Padre había venido a la tierra y sufrió en la condición o en forma de hijo en la cruz. Sigamos escuchando. Jesús es el Padre, según San Juan 14:7. ¿Está claro? No es que se me ocurra decir, no, es que la Biblia dice así. Entonces, Juan 14:7 no está diciendo Jesús que Él es el Padre. Entonces dejemos que la Biblia aclare específicamente a qué se refieren las palabras de Jesús. El Padre mora en mí. En el versículo 10, el Padre mora en mí, y el Padre es el que hace las obras. Y en el versículo 11 dice: yo voy al Padre. Si estamos frente al Padre, ¿a qué otro Padre se refiere Jesús? Es lógico que no está hablando que Él es el Padre, porque Él mismo está confirmando
que Él tiene un Padre y que Él va a su Padre. Él va al Padre. Y en Mateo 23:9 dice la palabra del Señor, en Mateo 23:9, a nadie llames Padre en la tierra, solo uno, el que está en los cielos. El mismo Jesús está diciendo que Él no es el Padre, porque su Padre está en los cielos. Y esas palabras de Jesús durante Él estaba aquí en la tierra en su condición de 100% santo, 100% hombre. Así que nuevamente la Biblia es clara y especifica que Jesús no es el Padre. Sigamos escuchando. ¿Quién murió en la cruz? Murió Dios. ¿Eso es una blasfemia? No, murió de Dios lo que podía morir. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. Romanos 8:34. Decir que Dios murió es una herejía, la cual se llama teopasionismo. Jamás en la Biblia dice que en la cruz había un ser divino y un humano al mismo tiempo muriendo en la cruz. La Biblia siempre dice que Jesús era hombre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Juan 2:22 dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4:2. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan en su carta confirma la condición del Hijo de Dios, hombre. Su humanidad. Porque pensar de que no es así, entonces sí hay que darle importancia a su humanidad. Que acaba de comentar el amigo pastor, lo que está diciendo indirectamente es una herejía del docetismo. Decir que era un simple cuerpo de carne donde necesitaba posar el Espíritu de Dios. Eso es una herejía que se conoce como docetismo. Sigamos escuchando. Ya a el ruselismo, que dicen que el Padre es uno y Jesús es otro. Y resulta que la Biblia dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre. Unicista, unitario, unitaristas, Jesús solo, parten de una premisa: Dios no se puede dividir, separar. Pero ahora escuchamos al hermano pastor Carlos Hoyo diciendo que sí, que en la cruz se separaron. Es decir, la parte divina se fue y solo quedó el cuerpo. Es decir, que solo murió lo que era humano y lo que era divino escapó. Es decir, se dividieron, se separaron. Ahí sí están cometiendo politeísmo, porque tienen más de un Dios muriendo en la cruz. Sigamos escuchando. Que Jesús es Dios sobre todo, que Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces lo que murió de Dios en la cruz era lo que podía morir, su humanidad. Y como humano murió, pero como Dios salvó al condenado. Hermanos, acaban de negar que no fue el Hijo de Dios el que murió. Claramente acaba de decir murió Dios, negando así lo que dice Romanos 8:34. Esto está increíble, hermanos. Cuántos errores detectados en la respuesta que está dando el hermano, o el amigo, mejor dicho, el pastor Carlos Hoyo. Sigamos escuchando las respuestas. Apenas de muerte. Y no lo salvó para el futuro, lo salvó ahí, ya. Escuchemos que increíble. Dice de que Jesús lo salvó al ladrón por ser Dios. El ladrón alcanzó salvación porque se arrepintió de sus pecados y porque reconoció a su Salvador. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús es la que nos limpia de pecado. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el ladrón fue salvo. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sus pecados fueron perdonados. ¿Que Jesús perdona pecados? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de Jesús
en la fe en su sangre. Por la sangre de Jesús somos salvos. Primera de Juan 1:7. Ese mismo. Y como Dios resucitó de entre los muertos. Y como Dios resucitó entre los muertos. Amén. Amén, hermano Carlos. Entonces, cuando hablamos de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pues también nos da otra enseñanza. Y es En Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de Dios está en Jesús. También en la cruz estaba esa plenitud. Entonces también esa plenitud murió. O sea, toda la divinidad murió en la cruz. O sea que en la cruz el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo murieron. Amigos, la Biblia es muy clara. Quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios. Romanos 8:34. Pero la doctrina modalista que ustedes practican no les permite responder esta pregunta. Y tienen que recurrir a justificar que en la cruz murió solo lo humano, la cual es una explicación y una justificación más que un fundamento bíblico. Sigamos escuchando. enseñanza. Y es que si hay otras personas en la deidad, los otros se quedaron sin deidad. Enseñanza. Y es que si hay otras personas en la deidad, los otros se quedaron sin deidad. Ahora es malo generalizar, porque los que creemos en la deidad de Dios sabemos claramente que la persona, Hijo de Dios, murió en la cruz. Nadie más. Romanos 8:34. Sigamos escuchando. Apocalipsis nos confirma, mis estimados amigos, que el Hijo de Dios regresa a la tierra. El Verbo de Dios regresa a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Apocalipsis 1:18. El que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo. El Hijo de Dios regresará nuevamente a la tierra, pero no a dar un sacrificio, vendrá a juzgar a las naciones. Hemos escuchado las respuestas que nos ha brindado el pastor Carlos Hoyo. El objetivo de este video no es venir a crear polémica, no es para burlarme, no es para reírme, es con el objetivo que reconozcan los errores en los que han caído. Ahora me gustaría dar una respuesta bíblica a la pregunta que se le planteó al hermano Carlos Hoyo y que él respondió bajo su cosmovisión de su doctrina modalista. Primera de Timoteo 3:16 dice: grande es este misterio de la piedad. Ese misterio de la piedad involucra Romanos 1:20, su eterno poder y deidad. Deidad, divinitis, divinidades. Es decir, que ese único Dios se nos presenta en el plan de salvación a la humanidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y es el mismo Dios. Entonces, el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. Romanos 8:34, Romanos 1:4. En Dios Hijo debemos de reconocer dos naturalezas. Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, que Él es eterno, y Lucas 1:35, que es el Hijo de Dios. El santo ser, santo porque es apartado para el Señor, y ser porque es un hombre. Primera de Tesalónica 5:23 nos define qué es un ser. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Ahí tenemos la definición de ser, que es alma, cuerpo y espíritu. Por eso es muy claro para nosotros lo que creemos en la deidad de Dios, que el que murió en la cruz fue la persona del Hijo de Dios. Espero, hermanos, que este video sea de mucha bendición para ustedes y les aclare muchas inquietudes, muchas dudas. La Biblia habló, yo no. La Biblia tiene la verdad. Y entre más nos acerquemos a la Biblia, la verdad prevalecerá y la mentira de los hombres será descubierta. Pero ahora viene otra pregunta interesante. ¿Quién resucitó entonces a Jesucristo? En otro video responderemos esa pregunta. Bendiciones a todos. Recuerden darle like, compartir. Es importante que muchas personas escuchen esta verdad. Síganos en todas nuestras redes sociales y deja tu like a este video. Estamos en Facebook, en Instagram, YouTube y estamos también en TikTok. Bendiciones para todos.